Al día siguiente, Jesús habló fuera de la puerta de los gentiles y, mientras estaba allí, un abogado le preguntó, ¿cuál es el mandamiento supremo? Jesús respondió, ninguno es supremo para todos los hombres. Pero para ti, el supremo es, escucha, oh pueblo, el Dios a quien adoras es el único Dios. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El siguiente es ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley decía, hablas bien y hablas con sinceridad al decir que solo hay un Dios que no tiene igual. Creo que si un hombre lo ama de todo corazón, y su prójimo como a sí mismo, le sirve mejor que todas las ofrendas quemadas que se convierten en humo. Jesús dijo, si estas no son palabras vacías, conocerás la gloria en el reino del Espíritu. Uno de los que estaban allí dijo, rezo 3 veces al día, ayunando en el segundo y quinto día. ¿Esto prueba mi amor de Dios? Jesús dijo, las palabras solas o los hechos realizados que no benefician a ninguna otra restricción o sin propósito no indican el verdadero amor de Dios. Son debilidades a la debilidad. Estos, siendo fáciles, niegan a tal amor su verdadera expresión. Muestra tu amor de Dios trabajando en su causa y haciendo del mundo un lugar mejor. Haz algo que requiera acción donde puedas arriesgarte a la impopularidad o al desprecio. 2 dignatarios del templo se detuvieron para escuchar, y Jesús, señalando a ellos, dijo, cuídate de aquellos que se muestran ostentosamente, buscando el elogio o el homenaje de los demás. ¿De dónde viene su riqueza? Se aprovechan de las viudas y se enriquecen a costa de los demás. La desgracia, siempre que pase su puerta, es su amigo. Sin embargo, estos hipócritas exhiben una gran demostración de rectitud, pero un día serán vistos por lo que realmente están dentro. Al entrar en el templo, Jesús estaba cerca de uno de los cofres de ofrendas, observando cómo la gente dejaba caer dinero en el cofre de su elección. Muchas personas ricas contribuyeron grandes cantidades, pero la mayoría hizo esto para que todos pudieran ver. Luego vino una viuda pobre y ella le dio solo 2 pequeñas monedas de bronce. Al ver esto, Jesús le dijo a uno de los discípulos que estaban junto a él, ¿viste lo que dio la pobre viuda? Seguramente hay una lección aquí. Les puedo asegurar que la ofrenda de esta mujer es más aceptable que cualquiera de las otras, ya que dio todo lo que tenía, mientras que otras dieron solo una fracción de su riqueza. Esta noche comerán bien, pero ella pasará hambre. Dar no tiene sentido a menos que implique algún sacrificio real. Lo que los ricos daban eran solo bocados de sus conciencias. Al llegar a una ciudad hambrienta, cansada y manchada por el viaje, ¿buscamos comida y refugio de los ricos o de los pobres? No son los ricos, quienes tienen tanto que dar, quienes nos sacan de sus puertas, mientras que los pobres, quienes tienen poco, brindan hospitalidad. Más tarde, uno de los enviados le dijo a Jesús, ¿cuándo se purgará todo el mal de la tierra? Jesús dijo, cuando ya no se engendra en los corazones de los hombres. No hay nada malo con la tierra que los hombres no puedan corregir. No esperes ayuda de Dios, pero sé lo suficiente como para pelear tus propias batallas. No hay un tiempo fácil por delante, porque donde quiera que vayas, tu lealtad a mi causa traerá el odio de los hombres sobre ti. Sin embargo, permanezcan firmes a través de todas las pruebas y tribulaciones que se avecinan, y serán glorificados en la inmortalidad. Los enviados dijeron, Señor, ¿nos pueden pasar tales cosas? Jesús dijo, asegúrese de que lo hagan. Dijeron, seguramente nuestro árbol de sufrimiento no dará frutos amargos ni será infructuoso. Jesús respondió, no, el retoño crecerá fuertemente. Del árbol surgirá otra enseñanza y, a partir de esto, una confusión de creencias, cada una luchando por su propia ventaja. Habrá doctrinas y maldad no rentables, crueldades e intolerancia, con muchas persecuciones, todo hecho en mi nombre.
corromperán y falsificarán mis enseñanzas para servir a sus propios fines. La hipocresía gobernará los corazones de los hombres, y pocos seguirán incluso las creencias de sus propios corazones. Estas cosas deben ser, porque residen en la naturaleza de los hombres. Pero bajo la regla de Dios, serán cambiados. Jesús dijo a los que estaban con él: seré muerto como lo fueron Juan y su padre, porque me temen porque puedo reclamar el derecho de gobernar de los reyes que fueron antes de David. La carga de mi muerte es pesada, pero se lleva a cabo con un propósito para que los hombres puedan ser salvados del mal. Y lo que haga acelerará el día de su liberación. No uso el espíritu del viento, pero he trazado el camino por delante. Ningún hombre puede entrar al cielo a menos que lleve la ropa del cielo. El mundo conoce los caminos del mundo y da la bienvenida a las cosas mundanas, pero el espíritu conoce los caminos del espíritu y da la bienvenida a las cosas espirituales. Servir uno u otro, ningún hombre puede servir a los dos. Cuando Jesús pasó los días en Jerusalén, las noches se pasaron en las laderas del Monte Olivo. Y los discípulos construyeron refugio cerca de un lugar donde había una prensa de aceite. Sin embargo, un día en el evento, Jesús fue a la casa de Simón el Puro, donde vivían algunos de sus seguidores. Aunque a los discípulos se les daba comida, poco se les decía, porque, siendo extraños, la gente de la casa sospechaba, y Simón yacía en un cojín frente a Jesús. Después de comer y hablar juntos, una mujer vino de una casa cercana. Ella estaba con velo y llevaba una jarra de alabastro. Ahora, ella era María de Magdala, cuyo padre había sido comerciante, pero él la repudió, porque ella había vivido con un centurión que servía en el ejército de Roma. Cuando regresó con su legítima esposa, María se había mantenido cantando en las tabernas de Galilea. La mujer abrió el frasco y vertió un aceite con aroma dulce sobre la cabeza de Jesús, viendo que algunos de los presentes estaban indignados, diciendo: ¡qué desperdicio! Cuando esto podría haber sido vendido por una gran cantidad de dinero que hubiera beneficiado a la pobre. Jesús dijo: déjala en paz. No tiene mucho sentido estar enojado con ella cuando todo lo que ella ha hecho es honrarme. Puedes ayudar a los pobres cuando quieras, pero no estaré aquí mucho más tiempo. Dirigiéndose a María Magdalena, dijo: ¿por qué me pagas este honor? Porque el costo para ti debe haber sido grande. Alguien dijo: el precio se obtuvo fácilmente. María le dijo a Jesús: Señor, yo soy la que viste en Paneas, porque cuando las mujeres me reprendieron, vine a ti y te dije: perdona mis pecados. Cuando me preguntaste por qué había pecado, dije: amando mientras no estaba casada. Entonces, usted dijo: eso de por si no es un error y demuestra mayor amor que el de muchos que dicen: el precio de mi amor es el matrimonio. Dijo que le di la mejor forma de amor que cualquier mujer puede dar, porque siendo virgen, fui a mi amor sin la seguridad del matrimonio, buscando de ninguna manera atar al hombre. Jesús dijo: con este hombre no hiciste nada malo, y aunque tu amor no fue bendecido a los ojos de los hombres, proporcionando tu amor verdaderamente, fue puro y santificado a los ojos de Dios. El hombre, sin embargo, no está exento de pecado de esta manera y severamente será llamado a una contabilidad apropiada. Y aunque desde que lo dejaste has cometido errores, él se lleva su parte de la culpa. Tú elegiste libremente no ser una mujer reservada para el matrimonio, una decisión que podías hacer justamente. Solo deberías buscar matrimonio ahora, diciendo: aunque también te amo, ahora tengo mi precio. Estarías haciendo algo malo, esto estarías cometiéndolo contra Dios, el amor y tu esposo. María dijo: Señor, he sido una pecadora, pero no he pecado este último año, ni volveré a hacerlo. Si volviera a amar, no reclamaré ahora los derechos de matrimonio que una vez repudié. Jesús dijo: el amor es una mezcla de espíritus y no una unión de carne.
Hay de aquellos cuyo amor compone la discordia en el lugar donde el amor se cumple. Si estas cosas te confunden, lee los libros de la sabiduría. Durante este tiempo, los que ocupaban puestos de poder tomaban consejos sobre cómo podrían tomar a Jesús por engaño y entregarlo a los romanos. Porque temían un levantamiento de la gente durante la gran fiesta de los judíos. Ahora, Judas Iscariote, hijo de Simón, que había seguido a José el justo antes de venir a Jesús y convertirse en uno de los 12 enviados, buscó al elegido que libraría a los judíos. Esto ahora él creía que era otro, no Jesús, y por eso buscó tener a Jesús en brazos durante el festival. Judas, a diferencia de los otros enviados, era judío, por lo tanto, él no estaba restringido. Judas fue al concilio y dijo: mi maestro hace señales y cumple las profecías que hablan a los corazones de la gente. Por lo tanto, ¿no podrían ellos proclamarlo en los próximos días? El consejo dijo: la gente está madura para la revuelta y los alborotadores son muchos. Tomaremos este uno también. Revélalo a nosotros y lo retendremos. Y por el servicio se te pagará en plata. Uno que se sentó en el concilio envió una advertencia a Jesús, diciendo: deja a Betena y ve a Efraín. Pero Jesús respondió una respuesta que decía: las cosas son como deberían ser, y las profecías se cumplirán. En el primer día del festival, cuando se sacrificaban los corderos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron dónde debía comerse la cena de Pascua. Jesús eligió 2 de estos y los envió con estas instrucciones: desciende y cruza el arroyo que fluye hacia el este desde la ciudad, en un lugar donde hay un pozo cubierto. Allí verás a un hombre sentado con una jarra de agua a su lado. Dígale a este hombre: tenemos sed, pero necesitamos más que agua. Luego se levantará sin decir nada, y usted deberá seguirlo a distancia. Y cuando lo vea entrar a una casa, entre también y entregue este mensaje al propietario: venimos del maestro. Luego le mostrará una habitación donde debe hacer los preparativos. Ahora, la casa pertenecía a Obed, que tenía casi 4 años y medio de edad, cuyo hermano era Bernabé el Viejo. En un aposento alto, los discípulos prepararon la cena de la Pascua. Y cuando fue la tarde, Jesús vino con los 12 enviados y otros 3, pero solo 13 comieron con él. Después de que él tomó su lugar en la mesa y todos estaban sentados, Jesús dijo: tengo muchas ganas de mantener esta Pascua contigo porque es la última antes de mi prueba. Y te digo que no compartiré otro contigo hasta que se cumpla mi propósito. Luego tomó la copa delante de él y bebió, diciendo: la sangre es la vida de los hombres, mientras que esta es la vida de la uva sacrificada por los hombres, por lo que es un símbolo digno y digno de el que ofrece su vida por los hombres. No volveré a probar el vino hasta que se establezca la regla de Dios. Luego le pasó la copa a Juan y, tomando el pan, dio las gracias y lo partió diciendo: esto representa mi cuerpo, que se romperá como ejemplo para los hijos e hijas de los hombres. Porque todos deben sacrificarse libremente por los demás. Así como comes del pan que es sacrificio, así comerás el pan de la vida eterna. Porque sin sacrificio no hay vida. De ahora en adelante, llámalo pan del recuerdo, vino del recuerdo. Cuando te encuentres después, haz esto y recuérdame. Pero recuerda también los sacrificios que deben hacerse por la causa de Dios. Jesús dijo: el sacrificio está listo. La mano del traidor descansa sobre esta mesa y se sumerge en el recipiente. Pero esto es como debería ser. Toma la copa y bebe de nuevo, deja que selle un nuevo pacto firmado con la sangre de uno que está dedicado a la causa de los hombres y su salvación de la oscuridad a la vida eterna. Los de la mesa comenzaron a especular entre ellos sobre quién haría tal cosa. Pero Jesús les pidió que se callaran, diciendo: no hay mal que carezca de algunas semillas de bondad que, si se extraen, se pueden nutrir en grandes árboles. Un hombre,
al encontrar su bolsa de semillas está mohoso, no lo tira, sino que busca los granos buenos, y de estos crece un cultivo que madura para la bondad. Entonces comenzaron a disputar entre ellos quién era el primero en precedencia entre ellos. Y Jesús dijo: aquellos con autoridad mundana obtienen satisfacción al declararse benefactores de la gente, pero el beneficio que buscan es el de acumularse para sí mismos. Que esto no sea así entre ustedes, los que menos buscan para sí mismos y dan la mayoría son los que tienen prioridad. Al cabo de un rato, Jesús dijo: amigos míos, ahora estaré con ustedes poco tiempo. Pedro dijo: Señor, ¿a dónde vas? ¿Nos estás abandonando? ¿No podemos ir contigo? Jesús dijo: no puedes seguirme inmediatamente en este camino, y acompañarme no serviría de nada. Pero luego me puedes seguir. No te desmayes, porque si crees en lo que te he enseñado, cree también que seré guiado y fortalecido. Prepararé un lugar para ti en el reino de Dios y esperaré allí para darte la bienvenida. Donde yo estaré, tú también estarás, y donde tú estés, allí también estaré yo. Tú sabes el camino a donde voy y puedo seguir, porque la ley y los libros de la sabiduría son el camino, la verdad y la luz. Te he traído una luz para mostrar el camino, síguelo y no te desviarás. Más tarde entenderás que estoy unida con el Padre. Y como yo estoy unido a Él, así tú estás unido conmigo. Aunque somos muchos, quedemos como uno solo. Y a los que sirven, serviré. Al que cree en mis enseñanzas se lo manifestaré. Porque lo que hago se hace para demostrar a los hombres mis propias convicciones, que aceptarán mis enseñanzas y seguirán el camino de la salvación. Las personas anhelan el cumplimiento de las profecías y seguramente seguirán a uno que las cumpla. Tomás dijo: ¿te manifestarás solo a nosotros? Jesús respondió: si alguien se preocupa por mí y por mi causa, le hablaré por el poder del Espíritu Santo y también le llegará. Aquellos que no se preocupan por mí o por mi causa ignorarán mis enseñanzas, pero no les temen. Esté en guardia contra aquellos que solo pagan el servicio. Mientras estoy contigo, puedo hablar como hablan los hombres, pero cuando me haya ido, el Espíritu Santo llevará mensajes en mi nombre, aclarando tus mentes para que recuerdes todo lo que te he enseñado. En el reino del Espíritu hay muchos lugares espléndidos, y les aseguro a aquellos que permanecen firmes estarán en el mejor de estos. Porque cuando los hombres mueren, cada uno es atraído hacia el lugar del cual es digno, incluso a cada uno se le prepara un lugar para su alma. Iré a la carne para volver a resucitar en el Espíritu con el poder de manifestarme a los hombres. Demostraré lo que el hombre puede hacer, y como lo hago, así pueden hacerlo todos los hombres. Soy un sacrificio a las creencias equivocadas de los hombres, para que, en el cumplimiento de esas creencias, puedan volverse hacia el camino de su salvación. Yo soy la vid, y el que está por encima de mí es el cultivador, ustedes son las ramas, y la savia en mí fluye hacia ustedes. La savia es mis enseñanzas, separada de la cual serás como una rama cortada de la vid, solo apta para quemarse. Yo soy la vid, y tú eres su fruto, y si la vid es sana, seguramente su fruto también lo será. Esta es mi última instrucción para ti: amaos como yo te he amado. Porque solo hay un amor más grande que el de un hombre que sacrificaría su vida por sus amigos, y ese es el sacrificio de una vida por una causa en la que les sirve a quienes les son desconocidos. He dicho: amaos unos a otros, porque ustedes se fortalecerán en el conocimiento de ese amor. Si el mundo te odia, primero me ha odiado. Si siguieras siendo parte del mundo, te aceptaría como propio y te amaría. Pero como te he separado del mundo y te he apartado, te odiará. Porque está en la naturaleza de los hombres mundanos, odiar a los que son diferentes. Y no solo eres diferente, sino que también intentas señalar su maldad. Si escogiera un camino más fácil,
tu carga sería mucho mayor y el fruto de la vid podría caer en terreno árido. Como me han perseguido, también te habrían perseguido a ti. Como rechazaron mis enseñanzas, también rechazaron las tuyas. Y como me rechazaron, también te rechazaron a ti. Tengo mucho más que decir, pero no puedes recibirlo ahora. Más tarde, el espíritu de la iluminación vendrá cuando estés listo y te guíes sinceramente. Te hablará con una voz propia, pero te transmitirá lo que viene de arriba. Pronto ya no me verás más en la carne, sino que me verás en una forma nueva y gloriosa. Aquellos con Jesús no entendieron el significado de lo que dijo, y lo discutieron entre ellos diciendo, ¿qué quiere decir con pronto? Otros dijeron, ¿qué puede querer decir cuando dice, pronto no lo harás? ¿Me ves, pero entonces me verás a mí? Los otros dijeron, simplemente no podemos decirlo. Jesús, sabiendo lo que estaban diciendo y lo que estaban pensando, dijo, te estás preguntando sobre las cosas que he dicho. Les puedo asegurar que mientras estén tristes, el mundo se regocijará, porque sus esperanzas se cumplen. Una mujer se asusta justo antes de dar a luz, pero una vez que termina la prueba, ya no recuerda los dolores de parto, sino que se regocija en su hijo. Así también te afligirás por un tiempo, pero te manifestaré, y entonces te alegrarás en tus corazones. La voluntad del Padre es que las cosas que yo enseño sean entregadas a la gente, pero no escuchen, discutiendo entre ellos sobre quién soy yo. Por lo tanto, debo drenar la copa amarga de la vida hasta sus últimas heces. Entonces ellos dirán, este es Él, y escucharán mis palabras. Esto lo hago para los hombres, y nadie puede decir que no me he enfrentado a las pruebas de la vida o que he eludido su prueba suprema. Luego, los discípulos bebieron la copa y Jesús le dijo a Pedro, dependo de ti para llevar la carga entre los hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy listo para ir a cualquier parte, para seguirte a la cárcel o incluso a la muerte. Jesús dijo, antes que el gallo cante por la mañana, incluso tú, el hombre más leal, me abandonará. ¿Debo someterme a la dura prueba sin amigos? Entonces todos los demás le aseguraron su lealtad. Jesús dijo, cuando te envié con pocas posesiones, ¿alguna vez te faltó algo? Ellos dijeron, no, Jesús. Entonces dijo, las cosas son diferentes ahora. Aquellos que tienen una bolsa de dinero es mejor que lo lleven con ellos y que tengan un paquete preparado para el vuelo. Quien esté sin espada, que venda su manto y compre uno. Pues puedo asegurarte que cumpliré todo lo que dicen los libros sagrados. ¿Y no está escrito, fue clasificado como un proscrito? Sí, verdaderamente todo lo que está escrito se cumplirá en mí, y los hombres encontrarán la salvación a través de este cumplimiento. Uno de los discípulos dijo, mira, Señor. Tenemos 2 espadas entre nosotros. Jesús dijo, eso es suficiente. Pedro dijo, Señor, ¿nos conducirás contra el reino del mal en armas? Jesús dijo, la batalla es por las almas inmortales de los hombres. Celebra tus ojos en mí, porque la hora se acerca cuando ya no estaré contigo en cuerpo. Luego le dijo a Judas, ve, gasta todo el dinero que sea necesario, pero date prisa. Ningún hombre comprendió el significado de este dicho. Cuando Judas se fue, Jesús dijo, sobre mí ha caído la obligación de cumplir las esperanzas de los hombres. Ahora te doy un último comando. Quédate el uno con el otro. Porque si permanecen leales a mi causa y entre sí, todos sabrán que son verdaderos hombres de Dios. No te preocupes demasiado, ten fe en la bondad de Dios y en mí. En el reino de los cielos hay muchos lugares, y si hubiera sido de otra manera, te lo habría dicho. Yo voy primero y prepararé un lugar compatible para todos los que están con nosotros. No temas por la destrucción del cuerpo. Recuerda todo lo que te he dicho. Pero sé firme y firme,
porque como me han perseguido, así te perseguirán a ti. Recuerda, he vencido los miedos de la carne, esta es mi conquista, ahora revelaré el secreto de mi gloria, es la dedicación al servicio. Y esa gloria es la herencia de todos los hombres. Cuando terminaron, Jesús salió con sus seguidores y, pasando la corriente de Quedrón, fue a un lugar llamado Getsemaní debido a una prensa de aceite allí. Tomó 11, ya que Marcos, el judío, que era sacerdote, no se fue, Pedro estaba celoso de él. Este Marcos había sido un seguidor de Juan del desierto y era un amigo de Judas. Cuando Jesús se fue con los 11, Marcos no regresó a la casa de su madre en Opal, sino que se quedó con Lázaro y los demás. Después de que Jesús se había ido, los hombres vinieron a tomarlo, y Marcos, tomando una capa, salió corriendo para advertir a Jesús. A pesar de saber que se debería hacer por el elegido, Judas fue al capitán de la guardia del templo y dijo: «Soy uno de los que siguen a Jesús Galileo, pero temo lo que él pretende lograr. Por lo tanto, que se celebre como el consejo ha decretado». Cuando Jesús llegó al lugar elegido en Getsemaní, se volvió y dijo a los que estaban con él: «Oremos para que no se pierda la prueba». Luego tomó a Pedro, Santiago y Juan y se retiró con ellos a un tiro de piedra. Jesús estaba deprimido y lleno de presentimientos. Y les dijo a los tres: «Me voy a apartar para orar por la fuerza para hacer lo que se debe hacer. Quédate aquí y vigila. Quizás la copa de la amargura me pase, porque con el Padre todo es posible. Pero me temo que no hay otra manera para mí sino permanecer en mi destino». Jesús fue a una corta distancia y levantó su rostro hacia las estrellas y la luna roja resplandeciente. Santiago lo escuchó orar: «Padre, todo está en tu mano. Que no sea como yo lo haría, sino según tu voluntad, lo dejo en tus manos. Pero no dejes que la prueba sea demasiado para mí. La hora está a la mano. Fortalece al Hijo a quien has glorificado con el poder de tu Espíritu, para que pueda realizar la tarea que le has encomendado, guiando a los hombres al camino de la vida eterna. ¿No hay otra manera?». Luego regresó a los tres, y el sudor se destacó en rojo en su frente. Y encontrando a dos dormidos, porque estaban cargados de vino, le dijo a Pedro: «Simón, ¿no podrías permanecer despierto incluso en un momento como este? Está atento y vigila, orando podrás evitar una prueba mayor». En los días venideros, los hombres alzarán sus ojos al cielo y dirán: «Bendito fue el que vino en nombre de Dios, trayéndonos la luz de la salvación». Mi alma está muy triste por las cosas que debo soportar y cumplir, que las aspiraciones de los hombres no serán negadas una respuesta. Quédate, por lo tanto, un rato más, haciéndome compañía para no debilitarme. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una cosa terrible que tengo que hacer. Luego se fue de nuevo, pero lo que oró nadie lo sabe. Cuando regresó, los tres estaban dormidos, porque el vino los había aturdido. Jesús dijo: «Todavía durmiendo. Ahora es suficiente, porque ha llegado la hora, y el siervo del hombre es traicionado en manos de sus enemigos. No esperemos más, porque aquí vienen». Jesús estaba ahora bastante tranquilo y fortalecido. Ahora, Judas, quien llegó acompañado por los guardias del templo portando antorchas, bastones y garrotes, conocía el lugar donde Jesús había ido. Al verlos, Jesús se puso de pie y dijo: «¿A quién buscas?». Judas se le acercó y le dijo: «Señor, aquí estoy». Besó a Jesús para hacerle saber que venía con intenciones amistosas, pero también lo identificó. Porque aunque aquellos que vinieron conocieron a Jesús de vista, la ley requería que algún otro lo identificara. Pero no fue tomado de acuerdo con la ley, sino por los guardias del templo. Jesús dijo: «Así que el elegido ha sido seleccionado para ser sacrificado con un beso». Pero Judas dijo: «No, Señor, no habrá sacrificio».
Cuando los guardias del templo se apoderaron de Jesús, uno con él sacó una espada y hirió a uno de ellos. Otro dijo, debemos golpear con nuestras espadas. Pero Jesús lo prohibió y le dijo al capitán de la guardia, si fuera mi reino de este mundo, ordenaría a mis seguidores que tomen las armas. Pero mi reino no es de este mundo, y el mal no puede ser vencido por el mal. Él los reprendió con las palabras, ¿esperabas encontrar a un criminal peligroso que debía ser vencido con armas? He estado entre vosotros muchos días, y me dejaste solo. Sin embargo, lo que hay que hacer se hará, así que haz lo que debas hacer. El capitán de la guardia dijo, si esto se dejara para mañana, muchos morirían. Jesús fue llevado en privado ante Anás, hijo de Set, quien, después de interrogarlo, lo envió al Consejo Supremo de los Judíos, que se reunió. También envió un mensaje diciendo, este hombre está engañado, pero sin embargo es peligroso, y estos son tiempos difíciles. Cuando se llevaron a Jesús, Simón Pedro lo siguió a cierta distancia. Y después de que trajeron a Jesús de la residencia de Anás, lo siguió y llegó al patio del templo, pero no pudo ir más allá debido a la perturbación. Los sirvientes encendieron un brasero de carbón y se calentaron, porque la noche era fría, y Pedro los acompañó. Mientras estaba allí, un pariente del sumo sacerdote, llamado José pero que llamó a Juan, un seguidor de Jesús en secreto, se acercó, le habló a la mujer que estaba en la puerta y entró en el salón de cámara. También habló con Pedro. Luego vino una sirvienta y habló con la mujer que estaba en la puerta, quien se acercó a Pedro y le dijo, tú eres uno de los seguidores de Galilea. Pero Pedro dijo, no soy amigo suyo. Debes estar equivocado. Sin embargo, la mujer insistió y dijo, tu discurso te traiciona. Luego gritó a los que estaban cerca del brasero, cuidado, aquí está uno de los seguidores del hechicero de Galilea. Luego los hombres se agruparon en torno a Pedro y dijeron, ciertamente eres un Galileo. Y algunos dijeron, lo hemos visto con este rebelde. Luego le dijeron a Pedro, ¿no causaste problemas en el templo? Te hemos visto allí. Entonces los hombres dijeron, la mujer tiene razón, tú eres Galileo. Tu discurso atestigua contra ti. Otros decían, él es solo un Galileo, y se rieron. Entonces Pedro se enojó y gritó, ¿por qué me molestas? No conozco al hombre. He oído hablar de él, pero no lo he visto. Entonces el otro discípulo salió y les dijo a los hombres que dejaran a Pedro solo. Lo tomó del brazo y salió por la puerta. Mientras iban, un gallo de tripulación, porque las aves estaban en la ciudad, y Pedro lloró amargamente, porque había fallado la prueba. El otro tuvo compasión de Pedro por la debilidad de la carne. Y Pedro dijo, haré reparaciones. Luego el discípulo llevó a Pedro a un lugar seguro cercano. El Consejo Supremo se había reunido esa noche en la cámara de piedra cortada dentro del gran templo. Aunque la ley romana no permitía a los hombres juzgar durante las horas de la noche, el Consejo Supremo temía por el estado de ánimo de la gente. Cuando Jesús se presentó ante el concilio, se le preguntó, ¿eres el elegido? ¿Ungido de Dios quién nos librará? Jesús respondió, yo podría liberar a la gente si me permitieras hacerlo. El sumo sacerdote, yerno de Anás, se sentó con el consejo. Y él le dijo a Jesús, ¿eres Galileo? Cuando Jesús respondió que él era, el sumo sacerdote dijo, seguramente tú, como hombre sabio, sabes que ningún profeta vendrá de ese lugar. Jesús no respondió. Entonces un hombre llamado Naquimedan le dijo a Jesús, la ley no condena a ningún hombre sin tratar de entender sus motivos. Dinos por qué haces estas cosas. Jesús respondió, ¿no está escrito que para que la gente sea salva, debe haber un libertador que sufre, que también será el ungido de Dios?
Naquimedan luego dijo al consejo: si este hombre es lo que afirma, es inofensivo. Porque él no trae sufrimiento a nadie, excepto a él mismo. Luego otro consejero dijo: yo mismo lo he escuchado decir que viene, no para sufrir, sino para traer una espada para liberar a la gente. Jesús se mantuvo tranquilo y sereno. Uno de los ancianos le dijo: es verdad que naciste de la fornicación y, cuando naciste, tu padre José y María, la mujer que te dio a luz, tuvo que huir de la ira de la gente. Pero 12 de los presentes que atestiguaron por el que no era hijo de fornicación, sino de una madre casada con razón. Aunque muchos de los ancianos trataron de distinguir un caso contra Jesús, fracasaron. Porque aunque hubo testigos que dieron evidencia falsa contra él, otros hablaron a favor de Jesús. Luego apareció una leyenda que testificó con los demás que había escuchado a Jesús declarar que el templo era solo una estructura hecha por el hombre que destruiría en 3 días. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los testigos en cuanto a lo que se había dicho o lo que significaba. Algunos sostuvieron que Jesús era un hechicero que hablaba de magia, mientras que otros lo consideraban un loco cuyo discurso no era racional. Muchos permanecieron en silencio y pensativos. Uno de los hombres principales entre los ancianos se puso de pie y le dijo a Jesús: ¿no puedes hablar por ti mismo y responder a las acusaciones? Jesús dijo: ¿no se están discutiendo las acusaciones? El sumo sacerdote dijo: te pregunto, en nombre del Dios Altísimo. Dinos, porque no queremos cometer ningún error, ¿eres el elegido que nos librará? Jesús respondió: pides esto, porque los demás, atestiguando lo que hago, dicen que es así. Si digo que soy el libertador, no miento. Soy un verdadero hijo de Dios, parado a su diestra, dispuesto a obedecer su voluntad, y hablo con autoridad divina. Estoy destinado a derribar toda la estructura, reemplazándola con una nueva regla. Al escuchar esto, el sumo sacerdote dijo: no necesitamos más testigos, porque todos lo hemos oído blasfemar. La evidencia de la traición ha sido dada por su propia boca. Él es condenado a través de palabras de sus propios labios. ¿Qué más se requiere antes de su veredicto? Pero no hubo una pequeña disputa entre los ancianos, porque algunos dijeron: no es un crimen decir, soy el elegido que entregará. Otros dijeron: no es un crimen que un hombre esté equivocado y engañado. Porque no será revelado el libertador por hechos que este hombre no ha realizado. También se dijo: ¿no está cumpliendo las profecías? Por lo tanto, ten cuidado en el juicio. Uno de los ancianos dijo: pongamos el bien que este hombre hace contra el otro. ¿Y no es bien sabido que él no tiene un poder de curación en otros hombres? ¿Qué mal ha hecho? No ha llamado a los hombres a las armas contra César. El sumo sacerdote se puso de pie y dijo: si permitimos que este hombre salga libre en este momento, él creará problemas y la gente estará lista para la revuelta. Entonces César enviará sus legiones contra nosotros, y la nación será destruida, porque la mano de César es pesada. No podemos poner la vida de un hombre contra la vida de muchos. Y aquellos que lo liberarían no son amigos de Roma, ni pueden ser amigos de nuestra gente. Entonces algunos dijeron: su crimen es contra Roma, y no contra nosotros. Pero otros dijeron: ¿qué? ¿Lo entregaremos a la crueldad romana? El sumo sacerdote dijo: esto no puede ser de nuestra incumbencia. Somos pastores del pueblo. Que los que hablan contra César se presenten ante el tribunal de César. Dejemos que nuestro juicio sea que lo encontramos culpable contra César, y luego lo dejemos a la misericordia romana. No tenemos poder para condenarlo. Por lo tanto, a la luz del día, ataron a Jesús y lo entregaron a Pilato con el veredicto: es culpable de Roma. Ahora era, para muchos, la víspera de la Pascua. No todos los guardaban al mismo tiempo, porque esto estaba en disputa. Por lo tanto,
muchos de los que pudieron haber hablado por Jesús, siendo hombres justos, fueron a hacer sus preparativos para el festival. Algunos pensaron que sería liberado cuando terminara, pero la mayoría sabía en sus corazones que no sería liberado. Cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, gobernador de Judá, quien se sentó en el tribunal, las leyes declararon los cargos, diciendo: este hombre incita a la gente a rebelarse contra César tomando el título de Hijo de Dios, así afirmando ser rey de los judíos. Dice que trae espadas y purgará la tierra con fuego. Él blasfema contra César y busca traer un nuevo estado de derecho a la tierra. Viaja a la ciudad proclamándose a sí mismo como el libertador cumpliendo las profecías. ¿De quién podemos ser entregados? Pilato le dijo a Jesús: hay muchos cargos graves contra ti. ¿Tienes alguna defensa contra ellos? Cuando Jesús permaneció en silencio, Pilato dijo: dígame, si Hijo de Dios es un título real, ¿es usted el rey de los judíos? Jesús dijo: ¿pides esto por ti mismo, o estás siendo influenciado por las cosas que se dicen de mí? Pilato respondió: ¿soy un judío para saber estas cosas? Tu gente te ha entregado, porque, según su interpretación, has hecho afirmaciones reales. ¿Qué has hecho? Jesús dijo: ¿es un rey terrenal el más digno de ser llamado el Hijo de Dios? Seguramente es la bondad y no la realeza lo que cuenta. Soy un hijo de Dios, y este título lo reclamo con razón. Pero si tengo un reino, no es de la tierra. Si hubiera sido de otra manera, mis seguidores no me hubieran permitido ser llevado. Pilato dijo: tú eres, entonces, un rey de algún tipo. Jesús respondió: como dices, yo soy un rey, pero no vengo a gobernar, porque nací en el mundo para testificar de la verdad. Y todos los que honran la verdad escuchan mis palabras. Pilato dijo: ¿quién sabe qué es la verdad o qué significa? La verdad de un hombre es el engaño de otro hombre. Jesús respondió: ningún hombre puede conocer la verdad, porque no es de la tierra, que es un lugar de engaño. Pero Dios conoce la verdad, y está solamente con él. Pilato dijo: ¿César no conoce la verdad? A lo que Jesús respondió: nadie sabe la verdad. Pilato dijo: ¿está la verdad contigo o con César? Jesús dijo: el corazón de César está en la fornicación, no en la verdad. Y esto sabes que es verdad. ¿Me condenarías por decir la verdad? Pilato dijo: no digas más. Jesús dijo: mira cómo los que tienen autoridad juzgan a los que defienden la verdad. Luego, un hombre que era guardián en el templo testificó: este hombre causa problemas en la tierra para que la gente esté lista para la revuelta. Y su doctrina no está contenida en Galilea, sino que se está extendiendo por toda Judá. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre que tenía ante sí era Galileo y, cuando le dijeron que sí, Pilato dijo: este hombre debe ser juzgado ante Herodes. Por lo tanto, Jesús fue enviado a Herodes, quien, al estar en Jerusalén en ese momento, residía cerca, porque estaba bajo la protección del gobernador. Herodes se sintió complacido por la oportunidad de ver a Jesús y lo interrogó detenidamente, esperando ver algún milagro realizado, pero se sintió decepcionado por todas las cosas. Aunque muchos testificaron contra él antes de Herodes, Jesús guardó silencio sobre tales asuntos, ya que su deber y su destino para cumplir las profecías son los libros sagrados. Herodes encontró a Jesús culpable de blasfemia y traición, y lo devolvió a Pilato, diciendo: ha cometido traición en Judá. Que sea juzgado por eso. No se ha probado completamente ante mí, pero esto lo sé con seguridad: si él es liberado, habrá una revuelta, porque la gente está inflamada y tu ejército no es grande. Cuando Pilato había tomado su lugar en el tribunal y Jesús estaba delante de él, dijo: me han dicho que eres un hombre justo. ¿Puede la bondad del Padre cometer crimen?
Jesús respondió, la bondad hipócrita engendra muchos crímenes. La gente vive en una noche de ignorancia, vengo a aclarar la oscuridad. Pilato dijo, si se apaga la luz, ¿eso ayuda a la gente? ¿No es mejor que la luz brille? Incluso un brillo tenue es mejor que ninguno. Jesús dijo, haz conmigo lo que quieras. Encenderé una llama que consumirá al mundo, y la oscuridad no existirá más. Pilato dijo, estas cosas no las entiendo, porque tu pueblo tiene una mente retorcida y tiene grandes problemas sobre cosas de poca importancia. ¿Qué más tienes que decir? Jesús respondió, vine a los hombres para manifestar el amor que Dios tiene para ellos. Como uno de sus hermanos, he sufrido las pruebas y tribulaciones de los hombres, superando los reclamos de la carne para que el espíritu interior brille con fuerza. He señalado el camino por el cual los hombres pueden elevarse a la grandeza, porque ese es su destino. Entonces Pilato les dijo a los ancianos y algunos levitas que testificaron contra Jesús, no soy judío, ni soy sujeto por las leyes de los judíos. Si este hombre ha blasfemado contra tu Dios, que tu ley lo juzgue, pero no me lo menciones, porque solo escucho la ley de Roma. Ellos dijeron, ¿dices que un hombre que blasfema contra el divino César no es digno de muerte? Pilato dijo, un hombre así debería morir. Ellos dijeron, esto ha hecho. Además, al proclamarse rey, habla contra César y Roma. Si no hubiera hecho mal a César, seguramente no lo habríamos entregado a ti. Pilato dijo, ustedes son personas problemáticas y me cansan con estas cosas. ¿Qué quieren que haga con su rey? Ellos respondieron, estas son sus palabras. No tenemos rey, excepto César. Alguien dijo, y no reconozca a ningún otro Dios. Entonces uno de los ancianos se levantó y dijo, muchos han testificado acerca de sus ofensas. Sabemos lo que se debe hacer, pero el poder está contigo. No nos es lícito dar muerte a este hombre, por lo tanto, tratemos con él como mejor le parezca. Pilato dijo, ¿por qué te has salvado de la ira de tu Dios? Entonces Pilato les dijo a los que estaban en la cámara de juicio, ¿quién más quiere testificar contra este hombre? Uno de los ancianos, una ley del concilio, dijo, este hombre ha afirmado ante la gente que es heredero del trono de David, pero es un impostor. Él blasfema al santo de nuestra gente diciendo que él es su hijo. Si estas cosas inflaman a la gente para que se rebelen, entonces Roma paga el precio. Él sale de entre los pobres y desheredados, lo que despierta a la gente para que busque derrocar la estabilidad de la autoridad establecida. Si sus intenciones son puestas en práctica, todos estamos perdidos. Se proclama rey y declara que derribará el templo. Él blasfema contra César y dice que reemplazará el gobierno de César. Calumnia a César y lo llama fornicario y mentiroso. Bajo nuestras leyes, que también debes respetar, él merece morir, y, si no estás contra César, también bajo las leyes de Roma. Pilato le dijo a Jesús, el equilibrio pesa contra ti. ¿Tienes algo que decir? Cuando Jesús no respondió, Pilato le preguntó de dónde venía realmente. Pero Jesús permaneció en silencio. Entonces Pilato dijo, no tienes nada que decirme, ¿quién tiene el poder de condenarte o liberarte? ¿Qué haré con alguien como tú? Entonces Jesús dijo, el poder de Roma descansa en tus manos, pero no te da poder sobre nada excepto mi cuerpo. Haz con eso lo que quieras. No eres tú, sino quienes distorsionan el rostro de la verdad, quienes son los culpables. Pilato dijo, si trato con usted de una manera, la gente dirá que la autoridad de Roma apoya sus enseñanzas y no está en contra de las cosas que declara. Dirán que su reclamo a la realeza es confirmado, e incluso puede decir que usted es preferido al César. Si hago esto, ciertamente seré llamado a rendir cuentas,
porque no soy yo la mano de César, a quien blasfemas y condenas. Jesús dijo, llamo a los hombres a un reino que aún no es de la tierra. Pilato le dijo a Jesús, nadie está obligado a hablar en su propio nombre. Luego, a los demás, les dijo, claramente, este hombre no es inocente con respecto al César, pero ¿alguien hablará por él? Entonces uno de los fariseos se puso de pie y dijo, muchos podrían hablar por este solo hombre, pero han decidido que su deber se encuentra en otra parte. Somos un pueblo inflexible, a veces demasiado preocupado por la justicia, pero la misericordia y la justicia no son las menos importantes entre las que defendemos. ¿Qué mal ha hecho este hombre a César? Ha pronunciado palabras que no son más que una brisa de los labios. Y seguramente uno tan grande como César puede soportar incluso la mayor tempestad. Si César fuera hombre, entonces las palabras le harían daño, pero somos una gente que no sabe nada que el hombre pueda hacer dañar a la divinidad más alta. Por lo tanto, podríamos ser menos cautos que los demás. Cuanto más grandes son, más tienden a pasar por alto las muchas debilidades y fallas de los hombres. Tú, que conoces la grandeza o la pequeñez de aquel para quien eres el portavoz, puedes inclinarte hacia alguien menos informado en tales asuntos. Si usted es un representante digno de César, defenderá su grandeza y nos revelará su indulgencia a nosotros. En cuanto a si este hombre es el elegido o el libertador, tales preguntas solo pueden carecer de significado para Roma, porque incluso nosotros, en la judería, no estamos de acuerdo con quienes son o qué harán. Pilato dijo, ustedes son una raza perversa, demasiado preocupados por las cosas no mundanas y atrapados en su propia red de bondad. Ni siquiera puedes acordar las fechas de sus propios festivales o la naturaleza de sus dioses. En lugar de héroes, tienes santos, pero tu santidad te hace indiferente. Todos están de acuerdo en buscar la verdad, pero cuestionan qué camino seguir y así no llegan a ningún lado. Acepta seguir a tu Dios, pero algunos dicen, vamos por este camino, y otros dicen, vamos por otro. Lo que digas hoy sobre este hombre lo dijiste ayer sobre otro. Tus leyes son un laberinto que no intentaré negociar. Sus pensamientos son desviados, y sus corazones un pergamino ilegible. Soy desafortunado en mi gobernación. Ahora, un hombre llamado Barrabás también había sido presentado para ser juzgado. Y Pilato continuó, no distingo a ningún hombre del otro, quien es piadoso y quien es impío, no puedo decirlo. Ustedes mismos no saben cuál de estos dos hombres ha dicho y hecho estas cosas, o cuál es su rey. Todo lo que sé es que debe haber una lucha. Los derechos de César deben ser respetados y la justicia debe hacerse. El resto lo dejo en sus manos. No hay dos hombres que puedan sufrir por el mismo crimen a menos que estén asociados. Pero si no se demuestra asociación, solo una puede sufrir. Por lo tanto, decidan entre ustedes cuál es el hombre que va a morir. Ambos afirman ser los hijos de Dios, ambos son liberadores, ambos han blasfemado contra César y tu Dios, y ambos han golpeado contra César. Uno ha matado, el otro no ha matado. La clemencia es mía para dar en este momento, pero la clemencia que prevalece sobre la justicia es la debilidad. Si estos dos hombres mueren, seguramente toda la gente se rebelará. Las calles ya están abarrotadas y se bebe mucho vino. Pero si uno es liberado, aquellos que se regocijarán restringirán a los que están tristes. También dividirá a las personas que de lo contrario podrían actuar de acuerdo. Si uno es verdaderamente el Hijo de Dios, entonces el Padre no abandonará a su Hijo, por lo tanto, no sería incorrecto condenarlo, porque así se salvarán dos. La responsabilidad de restringir el derramamiento de sangre ahora está con ustedes. Y ya las personas de fuera están de humor desenfrenado. Por lo tanto, elijan entre los dos hombres. Ambos tienen el mismo nombre, pero uno se llama Barrabás y el otro Bararés.
Elija cuál será condenado por estos crímenes y cuál será liberado. Entonces anúncialo a la gente. Pilato dijo, condenaré al que dice ser rey de los judíos, porque esto es un crimen contra la paz de César. Dime cuál es él. Así que todos los ancianos de la judería salieron y consultaron entre sí y enviaron heraldos entre la gente. Jesús permaneció tranquilo y sin sacudirse, aunque había estado 3 horas en la sala de juicio. Al consultar entre ellos, uno de los ancianos dijo, uno muere y el otro se salva. Asegurémonos de salvar al que nos entregará. Un fariseo dijo, no nos corresponde a nosotros elegir cuál de estos es el elegido de Dios, porque ambos están igualmente engañados. Tampoco debemos elegir de acuerdo con su bondad o sus enseñanzas, ni siquiera por lo que han hecho. Este es un momento de agitación. Por lo tanto, ¿cuál es la vida de un hombre contra la vida de miles? Porque seguramente este número morirá si hay una revuelta. ¿Cuál apaciguará a la gente con su liberación y cuál causará menos conflictos si él muere? Que el Dios Altísimo nos ayude a elegir sabiamente y que muestre compasión por el que debe morir. El que muere es el Salvador de muchos, y entonces, ¿quiénes somos nosotros para condenarle de otra manera? Dejemos que el otro sea el portador de nuestros pecados, y lo echaremos de entre nosotros. Luego, algunos levitas fueron y se dirigieron a la gente que se agolpaba y gritaban, crucifica al rey, salva al libertador. Pero no todos estuvieron de acuerdo, y hubo muchas disputas. Luego los ancianos volvieron a Pilato y dijeron, libere a Barrabás. Ahora, cuando Judas vio lo que había sucedido, estaba sumamente preocupado. Porque había esperado que ni Jesús ni el otro sufrieran más que la reclusión durante el periodo del festival. Por lo tanto, estaba lleno de remordimientos. Trató de devolver la plata a los tesoreros del templo, arrojándola ante ellos, diciendo, he traicionado a los inocentes. Ellos dijeron, no significa nada para nosotros. Sea en tu cabeza, no en la nuestra. Cuando le dijeron al sumo sacerdote sobre el asunto, dijo, este dinero está contaminado y no se puede poner en las arcas del templo. Así que usaron el dinero para comprar una parcela en el campo de arcilla utilizada por los alfareros, y se usó para el entierro de los extraños que no tienen familia. Luego, después de poner en orden su casa, Judas se ahorcó en una cornisa. Pilato ordenó que Jesús fuera azotado por la costumbre de Roma y lo entregó al ejército para la crucifixión. Y fue entonces como de la 6ª hora. Los soldados lo llevaron a un pequeño patio donde, por costumbre, se reunían hombres que disfrutaban atormentando a los condenados. Bailaron ante él, escupiendo y burlándose. La corona de un vencedor fue trenzada de espino y fue golpeado con maleza ardiente. Colocando un manto escarlata de soldado sobre sus hombros, se inclinaron ante él en un simulacro de homenaje y le dijeron, Dios te salve, gran rey de los judíos. Otros cubrieron sus ojos y lo golpearon, diciendo, ahora, hechicero, dinos quién te golpeó entonces. Lo pincharon con cañas y los burladores hicieron deporte con él de muchas maneras. Cuando terminó la crueldad, los soldados se despojaron del manto escarlata y reemplazaron su túnica, llevándolo a el lugar de ejecución. Debido a los azotes y otros sufrimientos, Jesús no pudo soportar el travesaño que llevaba. Y los soldados obligaron a un hombre llamado Simón el Cirene, un extraño de África que acababa de llegar por Jope, a cargarlo. Siguió una multitud, entre las que se encontraban muchas mujeres llorosas y lamentables. Jesús se volvió hacia ellos y les dijo, hijas de Jerusalén, no estén tristes por causa mía, porque me acerco a la puerta de una vida más grande. Llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos, porque llegará el día en que tendréis un motivo de dolor mucho mayor. Si estas cosas se hacen mientras el árbol está verde y lleno de vida, ¿qué no harían si fuera viejo y seco? Llegando al lugar de ejecución,
que era donde estaba enterrado el cráneo de Adán, los soldados sujetaron a Jesús al travesaño y lo levantaron en su ranura. Luego sus pies se sujetaron al resto. Después de esto, repartieron sus vestidos entre ellos, pero el manto, que se tejió sin una costura, fue dado a uno seleccionado por sorteo. Sobre su cuello colgaba una placa, escrita en latín, que decía, Jesús Bararets, el rey de los judíos. Los judíos protestaron a Pilato por esto, pero él dijo, esto está escrito por mi autoridad. Otros dos fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por el camino se burló y abusó de él, gritando, desciende y gobierna tu reino. Algunos dijeron, ¿dónde está tu Padre Todopoderoso ahora? Y si eres lo que dices ser, obtén la oportunidad fuera de esto. Muchos se rieron, diciendo, Él vino a salvarnos, pero no puede salvarse a sí mismo. Salvador, sálvate a ti mismo primero. Los testigos que estaban de pie junto a la cruz también se burlaron de él. Dijeron, oh, libertador, ahora líbrate. A la hora novena, el cielo se oscureció con las nubes, y hubo truenos y relámpagos. Así se cumplió la profecía que decía, en el valle de la decisión, en el día del libertador, el sol y la tierra se oscurecerán. Entonces Jesús comenzó a hablar las palabras de David y luego dijo, Dios mío, no dejes que tu poder se escape de mí. Algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, él está llamando a Elías. Otro dijo, veamos si Elías vendrá y lo llevará. Un hombre vino con una esponja empapada en vinagre y se mojó y se lo llevó a los labios de Jesús, pero él volvió la cabeza. Entonces algunos dijeron, Él está listo para renunciar al Espíritu. Jesús abrió los ojos y dijo a los que estaban cerca, ya casi ha terminado. Manilaos, el centurión que estaba de pie frente a Jesús, dijo, en verdad, este es un hombre. Entonces alguien gritó, se acabó, y hubo un estallido de aullidos de las mujeres. Varias mujeres se quedaron mirando desde lejos, entre ellas María de Magdala, también llamada María de Betena, Marmariam y María, la madre de Santiago el joven y José, y Salomé, que había seguido a Jesús, administrando sus necesidades en Galilea. También había otros que habían venido a Jerusalén con él, pero el único discípulo allí era Santiago. Cuando las mujeres lloraron de lástima, les dijo, ahora veo a lo que estaba ciego antes. No perdamos las lágrimas con inútil lástima, sino que fortalezcamos nuestros corazones para que su sacrificio no sea en vano. Hizo esto para cambiar los corazones de la gente. Seamos dignos de él. Luego James se fue, porque recibió la noticia de que los discípulos estaban siendo buscados, temiendo que prendieran fuego al gran templo, o que despertaran a la gente, así que hubo una revuelta. Hubo disturbios en la ciudad, pero debido a Barrabás, solo 3 murieron. María, la madre de Jesús, fue llevada a la casa de Juan, y Marcos y José también vinieron allí. Fue en esa casa que se escribieron las primeras palabras de este evangelio. Muchos de los discípulos habían abandonado a Jesús y estaban escondidos. Otros se fueron sin saber qué hacer, sus corazones llenos de miseria y tristeza. Carecían de la influencia necesaria para salvar a Jesús de la fosa común de los criminales. Y María, su madre, no reclamó el cuerpo, aunque los arreglos hechos le eran desconocidos. Ahora, uno de los ancianos del Consejo Supremo era un hombre llamado Josías. Llamado José de Abramata, hijo de Joaquim, hijo de Natán, hijo de Elezar, hijo de Eliú, hijo de Jaquim, hijo de Sadoc, que vivía en la carretera, un viaje de un día desde Jerusalén. También era propietario de una finca al noroeste de la ciudad. Tenía un cuñado llamado Nicodio, y ambos eran seguidores secretos de Jesús. José de Abramata, el sabio comandante, estuvo presente en el concilio cuando se sentó en el juicio de Jesús, y él lo apoyó,
pero muchos más que pudieron haberlo hecho estuvieron ausentes debido a la hora. Cuando se acercaba la noche y Jesús había estado 4 horas en la cruz, José de Abramata, siendo un hombre de estatus y autoridad, fue a Poncio Pilato sin temor, porque eran amigos. Pidió el cuerpo de Jesús, su pariente, diciendo: está escrito en nuestra ley que no se debe permitir que el sol se ponga sobre el cuerpo de un hombre asesinado. El gobernador dijo: usted es un hombre recto, y no le negaré esto. Pero se sorprendió al escuchar que Jesús había muerto tan rápidamente, y envió al centurión a cargo de la ejecución, un hombre conocido por José, quien le aseguró a Pilato que Jesús, sin duda, estaba muerto. Al escuchar esto, Pilato le otorgó al comandante la custodia del cuerpo, y aunque algunos judíos presentes se opusieron, deseando que Jesús fuera sepultado en el foso de los criminales, tuvieron que someterse a la ley romana. Sin embargo, la ley judía también establecía que era el deber del familiar más cercano el disponer del cuerpo, independientemente de cómo ocurriera la muerte. Ahora que esta era la víspera del sábado, los cuerpos no podían permanecer en sus cruces después del anochecer. Por lo tanto, los judíos pidieron a Pilato que rompiera las piernas de los condenados, permitiendo que los cuerpos quedaran libres y murieran rápidamente. Así que los soldados tomaron mazos y rompieron las piernas de los otros dos, pero cuando vinieron a Jesús, el centurión dijo: él ya está muerto. José el comandante tomó a su hijo José, a Nicodio y a otro y, habiendo comprado ya un sudario de lino, fue al lugar de ejecución y sacó a Jesús de la cruz. Envolviéndolo en la sábana, llevaron a Jesús a través de la oscuridad hasta una tumba ya cortada de la roca. Era una caverna de 2 cámaras al noroeste de la ciudad, con una cornisa que rodeaba el interior y la entrada estaba orientada hacia el este hacia el lugar de ejecución. Era el extremo norte de un jardín con coles, y el jardinero también era el custodio de la tumba. Cuando Jesús había sido colocado adentro, una gran piedra rodó por la entrada, y 2 hombres quedaron en guardia junto a ella. Ahora, las cosas sucedieron en el sábado que pueden no estar escritas, ya que están en el secreto del Señor, conocido solo por los elegidos de la casa de Dios, que está en la isla de la salida. Los que custodiaron la tumba, cuando se les preguntó acerca de estas cosas, dijeron: los discípulos llegaron temprano y se lo llevaron para que lo enterraran de una manera apropiada en otro lugar. Porque fue puesto aquí solo a causa del sábado, y no era su tumba. Nadie los cuestionó más, porque esto era correcto. Y los guardias solo fueron colocados para proteger ciertos cuerpos de aquellos que trabajaban con hechicerías malvadas sobre ellos, aquellos que manipularon indebidamente los cuerpos que estaban siendo ejecutados. Después de que terminó el sábado, algunas mujeres vinieron con especias y aceites para tratar con el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron a la tumba, encontraron que la gran piedra había sido rodada a un lado. Los guardias se habían ido, pero un hombre joven estaba sentado justo en la entrada, y él les dijo: no me tengan miedo, porque soy un amigo. Jesús, a quien buscas, no está aquí. Pero ve y dile a Pedro que él estará con él según lo prometido. Las mujeres tenían mucho miedo y se marcharon apresuradamente. Cuando se fueron, Mariam vino con otro y se quedó llorando fuera de la tumba. Y mientras lo hacía, una voz detrás de ella dijo: ¿por qué lloras? Volviéndose, vio al jardinero y le dijo: se han llevado a Jesús y no tengo conocimiento de lo que le ha sucedido. Entonces el jardinero le dijo que fuera a ver a Juan, el hijo de Anás. Peter y otros 2 también se dirigían a la tumba cuando se encontraron con las mujeres que se iban. Las mujeres les contaron lo que habían visto y oído. Y Peter, creyendo que estaban hablando salvajemente de tristeza, envió a uno de sus compañeros para que los acompañara. Luego se apresuró a la tumba, llegando a encontrarla vacía y no había nadie allí. Así que, perplejo,
se sentó afuera mientras el otro fue en busca del jardinero. Mientras estaba sentado allí, vio una figura brillante en la penumbra dentro de la tumba y lo supo por un mensajero del Espíritu. Y escuchó una voz que decía: Jesús ha cumplido las promesas y es verdaderamente el elegido, el ungido de Dios. Luego, el otro regresó con el jardinero, quien le dijo a Peter que fuera a reunirse con Juan, el hijo de Anás, en Emeras, a unas 9 millas de distancia. Y fueron a ese lugar, que era una aldea no muy lejos de la casa de José de Abramata. Al llegar allí, encontraron a Juan, el hijo de Anás, y otro Juan, y James y Josás, los hijos de Joseph por Anna, su primera esposa, la bella extraña, su hijo por María, y Mark, su hijo adoptivo. Nicodios también estaba allí con Lázaro, y todos estaban en la casa de Ocios. Más tarde, una serie de enviados llegaron. Luego, mientras estaban sentados en una mesa, Jesús se acercó a ellos y dijo: comamos juntos y regocijémonos, porque las profecías se han cumplido con respecto al elegido, como se dice en los libros sagrados. El siervo del hombre surge de entre los que duermen, porque la muerte no lo ha reclamado. Pero estas cosas, mientras se cumplen las promesas, no llevarán a cabo la regla de Dios, ya que esto no ocurrirá mientras los hombres se sientan a esperar señales. A la gente se le ha dado aquello que cumple sus esperanzas y aspiraciones. Ahora cegaramente creerán en mi causa y se levantarán para barrer el mal a un lado. Ahora el Espíritu de la verdad habita entre ustedes, aunque todavía está fuera de lugar en un mundo bajo el gobierno del hombre. Entonces Jesús contó todas las cosas que habían sido escritas en los libros sagrados concernientes a estas cosas, y como el elegido, el ungido de Dios, sería repudiado por los hombres, sufriría por su voluntad y surgimiento de entre los muertos para aparecer al tercer día. Luego dijo: ¿no se cumplen todas estas cosas en mí? Luego se fue. Algunos días después, todos los discípulos que fueron elegidos de Jesús se reunieron en un lugar secreto. Y Jesús se unió a ellos y se demostró a los que todavía no creían. Y dijeron: Señor, perdona nuestra incredulidad y perdónanos por dudar de las cosas que enseñaste acerca de ti mismo. Jesús dijo: este es el día de la venida del Señor, que gobernará la tierra. Sin embargo, ¿no está escrito: este será un día de tinieblas, y no de luz? Entonces Jesús habló estas palabras: voy a un lugar muy lejano más allá del mundo, donde no puede seguir, pues cumplo las esperanzas de todos los hombres. Ahora, salgan, llevando el mensaje de que las profecías se han cumplido y que el tiempo está cerca cuando se debe establecer la regla de Dios entre los hombres. Porque, habiendo sido cumplidas las promesas para la gente, cegaramente ahora creerán y se unirán a la causa del bien, barriendo la maldad y el mal de la faz de la tierra. Dígales: se ha hecho lo que había que hacer. Ahora debes asumir la carga, porque si te conviertes en hijos de Dios y reclamas tu herencia perdida, debes demostrarte que eres digno de herederos. No permitas que todo el sufrimiento sea en vano. Luego les contó cosas secretas concernientes a la regla de Dios, y cómo los hombres deberían ser liberados de los problemas, la angustia y el dolor. Explicó cómo cada hombre podía ser liberado de toda enfermedad y ver más allá del alcance del ojo. Estas y muchas otras cosas fueron explicadas, y también muchas cosas concernientes al dominio del Espíritu. Él dijo: sigue mis enseñanzas, y el poder del Espíritu Santo vendrá a ti, permitiéndote hacer muchas cosas maravillosas que causan asombro entre otras. Sin embargo, todas estas son las posesiones legítimas de los hombres, si se limitan a establecer su dignidad. No piensen que Dios descenderá del cielo para hacer el trabajo de los hombres. El mundo es tuyo, pero la vida está con Dios. Al final, está la contabilidad. El hombre debe ser responsable de su propio destino, así que no busque la intervención divina mientras los hombres permanezcan apáticos. Dios solo ayuda a los que luchan,
que superan las dificultades y los obstáculos de la vida. Habiendo dicho estas cosas, Jesús se les reveló en su forma de gloria, para que pudieran saber que la verdad se había establecido en él. Luego todos quedaron deslumbrados y asombrados por lo que el hombre podía llegar a ser y el alcance de sus poderes en espera de desarrollo. Entonces supieron que Jesús era todo lo que él decía ser y lo aclamaron como Cristo, el ungido por Dios. Porque en él se manifestó el Espíritu de Cristo como en ningún otro. Después de esto, Jesús se fue. Ahora, los rumores de eventos extraños llegaron a oídos de ciertos judíos que eran herodianos y saduceos. Luego se enojaron muchísimo con aquellos en el poder que se habían inclinado hacia José, el sabio comandante. Dijo a los que alzaban sus voces contra él: ¿por qué intentas crear problemas? Los que ocupan altos cargos, que ocupan cargos de poder, hicieron solo lo que pensaron mejor y cumplieron con la ley. ¿Qué más podían hacer? Recibí el cuerpo de mi pariente porque era mi deber, y lo traté decentemente, dejándolo reposar en mi tumba privada durante el sábado. A pesar de su autoridad, hubo pruebas contra José, y fue encarcelado, bajo vigilancia constante. Un sábado, durante las horas de la noche, el Espíritu de Jesús fue proyectado a José para que él fuera consolado. Pero los guardias, al verlo, se desmayaron de miedo. Entonces José fue llevado ante Poncio Pilato, pero el gobernador no encontró ninguna falta en él, y fue liberado. Más tarde, Anás y su yerno, que eran entonces los sumos sacerdotes de la judería, llegaron a la casa de José, trayendo con ellos los libros sagrados escritos en rollos dentro de su caja. Le pidieron que lo jurara en el sagrado nombre de Ab, pero él juró solo que no había hecho nada malo o que no había infringido ninguna ley. El sabio comandante permaneció en su casa durante muchos días, después de lo cual siguió sin ser molestado. Luego, cuando Poncio Pilato regresó a Roma, José salió de sus costas y llegó a Setnadoin, desde donde se trasladó a un pozo al pie de una colina. Él trajo consigo una copa de arcilla que había sido puesta en plata por un orfebre, y esta era esa copa usada por Jesús. Algunos dicen que José se casó con Santa María después de la muerte de su esposa, pero se trata de una herejía conocida que hacen los que ignoran lo que está escrito, ya que su esposa no era esa María. Fin del Cailedi. Amados congéneres, no hablo yo, habla el orden del universo a través de las palabras de Jesús. Gracias por escuchar. La verdad ha sido declarada. Quien tenga oídos, que escuche la frecuencia. Maranatha.